Hola. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Finalmente. Sorry. No, la verdad, la vida pasa. La vida pasa, soy un adulto, tengo un trabajo, tengo responsabilidades. Y también, pues me deprimí, la verdad. La verdad. La verdad me cayó el 20 de que me gradué. Bueno, me está cayendo el 20 de que me gradué, entonces tuve como que unas semanas medio raras. Pero ya, ya, ya. No one cares. No one gave. No one gave. Es hora de seguir hablando de el famosísimo proyecto que me aventé. Y ahora sigue de hablar una de las partes más padres. No, la verdad sí es una de las partes más interesantes. O bueno, sí no interesantes, sino de que laboriosas y que realmente pues sí implicaba que yo pusiera más atención a lo que estaba haciendo. También si escuchan un ruido de fondo, está prendido el aire acondicionado, está haciendo mucho calor. Pero según yo no se escucha. Entonces, todo va a estar bien. Vamos a sobrevivir. Eh, entonces, la vez pasada les conté hasta que tenía preparados mis matraces con levaduras. Ya que tenía eso, pues es hora de qué? Preparar mosto. Dirán ustedes, ¿qué es mosto? ¿O por qué nombre tan peculiar? ¿Por qué se llama mosto? No lo sé. Estoy seguro de que lo debe haber leído en algún punto, probablemente. Pero el mosto es, digamos, la materia prima para fermentar. Es el jugo de la uva, es el extracto de la malta, en caso de la cerveza, obviamente, ¿no? De que el jugo de las frutas que vayas a convertir en vino, si estás haciendo un vino frutado, todo eso es el mosto. Ahora, el mosto es muy peculiar, tiene que tener características muy específicas para poder hacer un vino o para poder fermentar. Por ejemplo, un vino, por lo que es para un vino, un mosto para vino, tiene que tener de que grados Brix, eh, 22, 24 grados Brix. Esto es, en términos muy burdos, un montón de azúcares. Un montón. O sea, si es... Cuando pruebas un mosto de que para vino, sí es el sabor así a totalmente azúcar. A diferencia de, por ejemplo, un mosto cervecero típicamente está de 10 a 15 grados Brix. Que si no saben qué es un grado Brix, ya lo expliqué en otro video. No tengo ganas de volverlo a explicar. Pero es una manera de medir la cantidad de azúcares disueltos en una muestra. Pero sí, primero que nada tienes que controlar los azúcares y cuando estás trabajando con una materia prima como una fruta, pues sí está muy difícil de controlar eso. Y pues en muchos casos, una vez que ya maceras tu fruta y todo, que bueno, me estoy saltando pasos. Debería hablar desde el inicio de cómo fue esta experiencia. Cuando ya íbamos a iniciar la fermentación, primero empezó con el fabulosísimo Saúl. Un día llegó de que, ok, ya basta de tonto, vamos a prepararnos, van a montar. Y ahí fue cuando empezamos a preparar las levaduras. Y ahora, ya que teníamos de que empezado el proceso para preparar las levaduras, era que, ok, vamos a preparar mosto. Y llega la parte donde yo debí haber investigado más. Conseguir una uva de las típicas que se utiliza como la vitis vinífera, que es la buena, o... Bueno, la vitis vinífera es uva, estoy mintiendo. De que una cabernet o una uva lambrusca, pues esas no se venden de que en el súper, la verdad. O sea, esas uvas son de especialidad y las tienes que conseguir en un viñedo. Ahora, el problema que era agosto, ya había pasado temporada de uva, y la única uva que había disponible era la del súper, la de el H-E-B. Un ojo de la cara cuestan esas uvas, por cierto. 150 pesos el kilo, carísimo. Y pon tú, para cada vez que montamos fermentación necesitábamos de que 3 kilos de uva roja y 3 kilos de uva blanca. Más o menos 2,5 era lo que terminamos comprando, más o menos. Un ojo de la cara, la verdad. Qué bueno que el doctor Benito Gracio, con tanta gracia, nos apoyó con este proceso, gracias al laboratorio y al Instituto de Biotecnología, supongo también. No estoy seguro a quién tengo que agradecer. Yo agradezco al doctor Benito y a Saúl, que son los que me dijeron, ahí está.
ahí está tu dinero. Entonces, pues era conseguir las uvas, ¿no? Que de hecho hay una parte muy chistosa de eso. Cuando nosotros la compramos, pues mi compañero Marcelo primero, compró las primeras uvas. Y pues nos dividimos el gasto él y yo. Y pues sí, el doctor Benito nos dijo de que sí, ustedes nos dicen y ya, nosotros las pagamos, pero nos da mucha pena. Entonces, para pedir eso de que nos puede dar lo de las uvas porque es un montón de dinero, sí fue mucha pena. Y luego ya cuando le dijimos al doctor fue de que, oiga, ¿nos puede apoyar? Dijo de que, ¿cómo que? Pues claro que sí, güey. Y ya fue de que, Saúl, les debemos. Y ya nos lo dio. It was not that serious. Pero bueno, conseguir la uva, un dolor de cabeza. Porque también, la primera vez que yo quería conseguir uvas, en ningún lado había uvas. En ningún lado había uvas. Fui al H-E-B por mi casa, al de Nahuac, a otro Walmart. O sea, fui a un montón de lugares, no había uvas. Marcelo fue el que terminó consiguiendo las uvas la primera vez que montó sus fermentaciones, de hecho. Pero ya, conseguimos las uvas y entonces empieza ahora sí el proceso para hacer el mosto. Tradicionalmente el mosto es maceras la fruta, sacas el jugo y ya de ahí ajustas. Nosotros no quisimos hacer eso porque nos odiamos. De hecho, no nos odiamos, de hecho, alternativamente quisimos batallar menos. Nosotros empezamos un proceso que es la termovinificación. O bueno, así, la que sí la manejamos nosotros. A lo mejor puede que tenga otro nombre cuando lo busquen, pero termovinificar, para términos útiles, es calentar las uvas en agua. Bueno, calentar tu fruta en agua para que ésta pueda soltar los azúcares más fáciles y que sea más fácil macerarla. Entonces era... También ayudaba de que a pasteurizar o a... Como que mantener este elemento de... No esterilidad, pero sí de que de limpieza. Entonces sí, calentábamos las uvas. Era a 65 grados, 75 grados, me parece. En ese rango, por 20 minutos. Las quitabas y empezabas a macerar. Empezabas a macerar, macerar, macerar. Y luego yo particularmente, para el vino de uva roja, no importa si se te van las cáscaras. No importa porque pues añaden taninos, añaden polifenoles. O sea, la cáscara va en el mosto. Pero en lo que es el vino blanco, la cáscara no va en el mosto. O no debería de. Entonces Marcelo sí te tenía que aventar de que no podía. Yo cuando sacaba mis uvas, las maceraba. Y luego lo que maceraba, lo ponía en la licuadora. Y ya, pues, hacía literalmente jugo. Y nada más lo filtraba para que no se fueran de que pedazos muy grandes. Para el de uva blanca, que era el que estaba trabajando mi compañero Marcelo, él tenía que macerar todo a mano y no podía licuar, o sea, tenía que filtrar todo a mano para evitar que no se fuera nada de cáscara, puro jugo y puros azúcares. Una vez que ya tienes esto, pues inicia la parte de estar midiendo y ajustar el pH y ajustar los azúcares. El pH, siempre vas a buscar un punto de inicio de 4. Porque es ahí donde las levaduras funcionan mejor. Es el punto de inicio, tal cual. Entonces tienes que asegurarte que tu pH esté ahí desde el inicio. Afortunadamente no es muy complicado. Realmente cuando haces un medio con esa concentración de azúcares, pues ya normalmente se va a ajustar a algo similar. A lo mejor un poquito más para arriba, ahí es cuando nosotros tuvimos que suplementar con ácido tartárico, simplemente para bajarle un poquito el pH y hacerlo un poquito más acídico y que quedara justo en 4, ¿no? Y pues también viene este factor de que la mayoría de las uvas comerciales pues no traen una concentración de azúcares tan alta como lo pueden tener una uva que sí es tradicionalmente utilizada para el vino. Entonces, pues sí nos encontrábamos que nuestro mosto tenía de que 14 grados Brix, o sea, no era suficiente. Teníamos que suplementar nosotros con sacarosa adicional. Eh, hay, bueno, hay cultivos vinícolas que no hacen esto, hay otros que sí, depende mucho del tipo de uva. Como lo de nosotros era meramente experimental, no tenemos ningún tipo de problema suplementando con azúcar adicional para poder conseguir el punto de inicio. Entonces era añadir el azúcar, disolver, medir. Agregar azúcar, disolver, medir. Ahora, ¿qué pasa? En medios que están sobresaturados de azúcares, pues es muy lento que se disuelva todo el azúcar. Entonces, pues esto sí era un proceso de 2 días, ¿no? De que
El primer día añades y te quedas cerca de 20. Al día siguiente, ya que esté todo disuelto, vuelves a agitar todo y vuelves a medir. Si tienes que agregar más, pues agregas más. Si está muy arriba, pues tienes que agregar agua y ir midiendo. O sea, sí es... con una receta más exacta, a lo mejor es igual muy difícil, nuevamente porque no puedes tener la certeza de la cantidad de azúcares que van a tener tus frutos. Pero pues sí hay aproximados, ¿no? O sea, ya al final de cuentas nosotros calculamos que para 8 litros tienes con 3 kilos de uvas y como 800 gramos de azúcar. Más o menos aproximadamente por ahí. De hecho lo tengo en esta libreta. Esta es una de mis libretas de dibujo. Tengo... Le voy a enseñar. No es un gran dibujo ni nada por el estilo, pero es algo que hice cuando estaba aburrido. Está por aquí. De hecho es de las primeras hojas, porque ya tiene un putazo. Es de que... Un dibujo de... Esto de hecho, gran material ilustrativo. Nosotros preparamos el mosto en estos, que eran como que globos. Les decimos globos, no, son fermentadores. Aquí preparamos el mosto y ya aquí teníamos que revolver y todo. Y todo esto estaba sanitizado con Starsan, que es un sanitizante de grado alimenticio. No pasa nada si te lo comes, pero pues idealmente no, pues no afecta mucho, ¿no? Y justo, de hecho, mentí. No es para 8, es para 6. Para 6 necesitabas de que 2 kilogramos de uva, 700 gramos de azúcar y agua suficiente para forrar. Aquí está. Y pues más o menos con este ratio es que íbamos trabajando. Voy a cerrar esto. Not sponsored. No one got. Y pues sí, teníamos que trabajar el mosto. Y una vez que ya teníamos el mosto, llegaba la parte padrísima de tener que montar la zona. Entonces es que la verdad era súper sencillo. Ya que tienes el mosto, pues tienes que hacer conteo de células a tus muestras de levaduras. Entonces, vamos a recapitular un poco. Nosotros ya teníamos nuestros matraces alimentados, ya había crecido tanta biomasa como era posible. De aquí tenías que agarrar una muestra de 1 mililitro y hacer disoluciones para poder hacer conteo en cámara Neubauer. Una cámara Neubauer es como un portaobjetos, pero pues tiene un grabado láser. O no estoy seguro si es de que... Según yo se hace con láser, no estoy seguro realmente. Pero hace como una cuadrícula. Entonces en esta cuadrícula tú pones tu muestra y ya vas contando células. Y luego hay una fórmula y tienes que sacar pues ya la cantidad de células por mililitro y tu cantidad de células totales. Con esto ya pues tienes que hacer una fórmula que sacas tu pitching rate, que es la cantidad de inóculo necesario, tú buscas 1 millón de células por mililitro. Es un montón, o sea, son números muy grandes, pero realmente ya al final de cuentas con eso sacas y sacas tu cantidad de inóculo inicial. Nosotros para toda la biomasa que hicimos, que tú tienes que considerar, o sea, de medio litro de medio, necesitábamos de que 50 mililitros para inocular. Entonces en tubos estériles agregabas tu medio completamente, o sea, bien agitado para que estuvieran las células uniformemente suspendidas. Agregabas tu medio a tubos, centrifugabas. Y tenías que hacer el contrapeso porque obviamente no todos tus tubos van a estar iguales. Entonces era pesar el tubo con el inóculo, hacer su contrapeso, centrifugábamos a 6000 revoluciones por minuto, 5 minutos. Y ya decantas el medio y dejas simplemente el pellet de levaduras. Este pellet lo resuspendes en mosto. ¿Para qué? Para que las levaduras tengan tiempo de adecuarse al medio. Y lo dejas acoplarse al medio toda la noche en el refrigerador también para que no empiece el proceso de fermentación, simplemente para que el microorganismo se acople. Si lo dejas a temperatura ambiente va a iniciar la fermentación y es probable que el tubo pues truene por el gas que va a soltar. Entonces pues lo dejábamos en el refrigerador y ahora sí, al día siguiente tomábamos nuestros fermentadores. Que estos fermentadores yo no los diseñé. Certeza de quién los diseñó exactamente, no sé, yo voy a decir nombres de personas que estoy certeza de que tengo la certeza de que trabajaron con ellos antes que yo. Pau, Uriel, Pato y Saúl. Y creo que alguien más del laboratorio que yo no conozco. Trabajaron con este tipo de fermentadores, que es un frasco de vidrio con una tapa hermética de madera. Le hicieron un hoyo y pusieron una vara de cristal, sellaron.
pusieron una manguerita arriba del tubo de vidrio y pusieron un sello intravenoso. Es un fermentador bastante rudimentario, pero la verdad, una innovación bien cabrona. De hecho, tenían dos salidas, una para medir directamente de que el mosto y otra para medir biomasa. A mí me dieron estos fermentadores ya hechos, yo no los diseñé. Nada más los tenía que sanitizar y agregabas 400 mililitros de mosto, tu inóculo, agitabas y otros 400 mililitros de mosto. O sea, evaporabas a 1 litro. Cerrabas y ya. Eso ya no lo podías volver a abrir porque estaba fermentando. Y tuvimos que montar pues las 16 muestras, 8 y 8. Y estas pues van obviamente a una cámara bioclimática. ¿Qué es una cámara bioclimática? Es como un refrigerador. Francamente es un refrigerador. Controla la temperatura y se asegura que estén oscuras también. Porque les digo, es un refrigerador glorificado, pero pues algunas tienen que el fotoperiodo para algún tipo de microorganismo especial. Para cualquier uso, vaya, por la simpleza del uso que yo le di, era un refrigerador. Y ya empezaba el proceso de fermentación. Un vino rojo o rosa se fermenta a 25 grados. 25 grados. Entonces, pues tiene una temperatura un poquito más alta. A comparación de un vino blanco se fermenta un poco más frío, como a 19 grados centígrados. Entonces ya, tomas tus fermentadores y los pones ahí a fermentar. Los dejas. Y una fermentación puede tomar tiempos muy diferentes, depende de qué tan competente sea tu levadura. Nosotros íbamos sacando muestras todos los días para medir grados Brix, el avance, el pH. Nosotros paramos fermentaciones día 8, simplemente porque queríamos que no llegaran a un punto donde los sabores empezaran a degenerar y ya aceptizar. O sea, la verdad, los detuvimos a día 8 por cuestiones de criterio propio. Realmente, el deber ser hubiera sido dejarlas más tiempo, unos quizás 20 días, para que realmente pues fuera lo adecuado, ¿no? De dejarlos que bajen completamente a cero de azúcares totales. Pero nosotros detuvimos ahí para poder analizar sabores, analizar qué tan competentes son en un periodo de tiempo determinado. Y en base a eso, pues fue que ya seleccionamos las más competentes. Que fueron, pues, 119, 723, 814, 1031 y 211. Y 216. Fueron 6. Fueron 6 hijas de su madrecita santa. 3 en uva roja y 3 en uva blanca. Luego, pues sí, ahí es donde, después de fermentar, hicimos una prueba sensorial, un taste test, if you will, en el que de verdad pues era muy, muy peculiar como una misma levadura en un mosto de uva roja no funcionaba bien y luego en el mosto de uva blanca funcionaba súper bien o daban sabores muy, muy diferentes. Obviamente hay otros factores. Esto se tiene que hacer en teoría por triplicado para poder validar que tus resultados pues sí sean consistentes cada que los repites. Nosotros dijimos 2 veces nada más. Consistente. Y obviamente durante el proceso pues sí también tienes que ir analizando ciertas cosas como que qué tanto están floculando las levaduras, qué tanta biomasa está generando. Un montón de cosas que son más visuales y empíricas para tomar nota y poder empezar a especular de la siguiente etapa, que iba a ser el análisis genómico, ¿no? Pero de verdad, esta etapa del proceso, la verdad, fue muy, muy divertida, porque era esperar. Era esperar y esperar y esperar y esperar. Y probar mucho el vino. Y sí aprendes un poquito de lo que es deseable y no deseable en un vino. Realmente los vinos, yo cuando empecé a tomar vino, era de que, ok, sabe a como que amarguito y te deja una sensación rara en la boca. Pero pues sí lo notas, o sea, sí notas la diferencia entre lo que es un vino más bueno y uno más gachito. Ni siquiera de los comerciales, yo estoy hablando de los míos. O sea, había unos que pasaban como agua, sabían a jugo y sentías aquí de que era alcohol. Había otros que, o sea, tenían el sabor del alcohol pero pasaban súper suaves. Otros que tenían de que mucho cuerpo, o sea, aprendes que hay muchísimos factores en lo que hace al vino
ser deseable o no. Y también aprendes a qué sabe el azufre en una muestra. La verdad, sí, de repente probábamos cosas que no estaban padres. Pero eso ya fue después de que terminamos de fermentar. Este proceso, la verdad, eh, lo que fue hacer el mosto, nada más recapitulando, era más la desidia que teníamos para hacerlo, porque la verdad, ya la última vez que montamos fermentaciones fue súper rápido, de que en 2 horas montamos fermentación y dejamos y tal cual. Pero sí, la curva de aprendizaje está de que muy cañona, de que no sabes realmente qué estás haciendo, lo tienes que hacer y ya lo dominas. Pero no es difícil. Realmente creo que por eso el vino, fuera de que sea muy algo históricamente muy común, sabes de que es un, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es algo que ha acompañado a los humanos por una gran parte de una gran porción de la historia. Y antes obviamente pues no tenían la tecnología que tenemos nosotros para mantenerlo limpio, ¿sabes? Antes era levadura nativa y hacía tu vino y te lo tomabas y es lo que usaban para hacer rituales y cosas así, no sé, no recuerdo. El vino no se sabe en rituales. El vino era... Bueno, o sea, había fermentados que estaban en rituales y así, ¿sabes? Pero no era como tal vino. Whatever, whatever. We don't give a fuck. We do, we do. I'm being a... ¿Qué me pasa? Me ponía a pelear yo... De verdad, necesito dejar de pelearme yo solo. Necesito dejar de pelearme yo solo. Ya basta. Pero sí, ahora tenemos muchísimo mejor control de cómo funcionan las fermentaciones. Entonces, pues sí era muy interesante aprender, pero sí entiendes que, la verdad, el proceso para generar tu materia prima es muy sencillo, muy, muy sencillo. Y por eso, pues también aprendes a apreciar un poco toda la gente que realmente toma este tipo de procesos de manera más artesanal. Eh, pues sí, entiendes que es un proceso sencillo, pero pues sí necesita mucho control. Y no sé, a mí esa parte sí me hizo muy reflexionar muy gratamente de que, wow, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿sabes? Yo quiero estar en un espacio en el que a mí se me permita estar haciendo este tipo de cosas, este tipo de procesos. Agarré un cariño muy grande por ese tipo de procesos. Bueno, no por ese tipo de procesos, por ese proceso en específico. También me lo imagino en la cerveza porque lo vi ahí en el laboratorio. Yo nunca hice cerveza. Ayudé a hacer cerveza, pero mía, cerveza nunca hice. No tengo interés en hacer una cerveza porque batallo todavía con la cerveza artesanal a veces me sabe muy pesada. Pero a ustedes no les importa eso. So, I'm really talking to myself. Y, ajá, o sea, con eso fue que fermenté, observamos fermentaciones, probamos. Había unas muy buenas, otras muy malas. Y luego seguía el dolor de mi existencia, que fue hacer PCR. Fue hacer PCR porque yo terminé de mis fermentaciones y dije, ok, va. Y hablé con el doctor Benito y le dije, ok, de aquí para dónde, qué vamos a analizar, qué esto, qué lo otro. Bueno, fue de que simultáneamente, y fue de que, ok, vamos a analizar transportadores de azúcares, que eso ya se los platiqué en el pasado. Y pues seguía la etapa de diseñar mis primers. Y que de hecho mis primers los diseñé muchísimo antes de que yo siquiera tuviera que empezar a hacer PCR. Yo tenía mis primers 2 meses antes de que tuviera yo neta que empezar a hacer PCR. Pero pues sí, o sea, ahí fue donde empezó este proceso de investigar sobre los genes. Y eso lo voy a hablar después, o sea, eso es lo siguiente que vamos a hablar, de todo el análisis de los genes que se hizo con PCR, que la verdad es también muy sencillo, o a mí ya me parece muy sencillo porque lo hice 40 veces mínimo, o sea, lo hice muchísimo, al punto del cansancio. Y... Ah, o sea, nuevamente, son procesos muy sencillos, yo solamente hablo mucho. Si alguien está viendo esto, saludos. Si no, pues necesitaba recordar todo esto porque ahorita justo
En la pantalla de atrás en mi computadora tengo abierto el documento de la tesis. Y pues necesito ponerme a escribir. Bye.